Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron acá esperando, como les había indicado, hoy estamos teniendo en este espacio bastante importante por segunda ocasión al doctor Manuel Villacorta. En esto ya no es calidad de candidato, sino como catedrático, doctor, analista, varias cuestiones ahí que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Byron, afortunadamente bien, eh, pues retomando mi trabajo con la empresa, que obviamente en el tema electoral pues no pude atenderla como quería. Hice un viaje al exterior para un curso de profesor invitado en Estados Unidos, en Texas, y bueno, retomando la plataforma también con formación de juventud. Hoy trabajamos sobre eso todo el día. Así es que muy bien, Byron, afortunadamente bien, gracias. Bastante necesario ese descanso después de un proceso electoral tan caótico, diría yo, ¿verdad? Así es, sí. Digamos, si pudiéramos, tal vez, si me gustaría mucho eso, porque esta ya es la segunda ocasión que usted participa, segunda y última, si no estoy mal, porque usted indicó que se estaría retirando de la política, ¿verdad? Sí, mira, fíjate que aquí hay un elemento fundamental, Byron, y es que uno tiene que ver exactamente el escenario en donde opera. Y mi experiencia en dos ocasiones, y esto hay que hablarlo con franqueza, es que realmente Guatemala ya no tiene un proceso democrático como tal. Es decir, la transición que iniciamos en el 86 a la fecha los tenía que llevar a la consolidación del sistema político y dentro del sistema político el régimen electoral. Lamentablemente ha sido al revés. Lo que hemos ido viendo es cómo se degenera cada vez más el sistema electoral. Entonces, partimos de que en estos procesos electorales realmente ya no es el candidato en sí y la dinámica del elector la que imperan, es realmente el poder fáctico, los grandes poderes, que son los que realmente inciden en el proceso electoral. Y dos, eh, el material humano, me refiero a la población en sí, que lamentablemente hay que decirlo, no hemos logrado consolidar una población políticamente fuerte, con criterio, ¿verdad? Con ideología, con sustento. Entonces, opérase un escenario en donde fuerzas exógenas realmente terminan imponiendo lo que quieren y por otro lado, ante un caudal electoral que es muy volátil, ¿verdad? Es decir, producto de la falta de información política. Eso, pues obviamente uno lo determina cuando está en el proceso político. Yo lo viví en carne propia, conozco al monstruo porque estuve en sus entrañas y creo que esto va a llevar mucho tiempo para resolverlo. Sería mentir que Guatemala está viviendo en una democracia y que estos procesos electorales son transparentes y las fiestas populares. Eso es mentira. Entonces, pues pienso en mí como ser humano, yo ya tengo cierta edad, debo de pensar en mi futuro inmediato, no me quedará mucho tiempo de vida y entonces mi empresa pues me permite poder operar y trabajar, ¿verdad? Sin problema. Creo que a eso me dedicaré y a dedicarme también al tema de la formación con la plataforma Guatemala Va. Así es que he decidido pues seguir trabajando, pero no directamente ya dentro de un proceso de candidaturas, porque creo que para todo hay un tiempo y hay mucha gente joven, muy capaz y brillante, que es la que tendrá que tomar esa batuta, tomar esa estafeta y en los próximos procesos electorales lanzarse como candidatos. Claro, digamos, en este caso tal vez me gustaría preguntarle, tal vez su participación como candidato como tal no, pero sí respaldaría, digamos, algún, como es bastante común en Guatemala ver que un candidato o ex candidato apoya a un partido político. ¿Eso estaría tal vez dentro de sus planes entonces? Sí, fíjate que sí. De hecho, con la plataforma Guatemala Va, que tenemos ya 5 años trabajando, en donde hemos formado más de 5.000 jóvenes certificadamente probados y muchísimos más en simposios, seminarios, transmisiones online. Hemos trabajado fuerte y obviamente dentro de todo ese caudal humano valioso, hay jóvenes que han expresado su deseo de participar en política. Y de hecho, las elecciones recién pasadas, el partido Voz llevaba un fuerte caudal de esos jóvenes. Muchos jóvenes que dieron el tránsito hacia la participación política y encontraron en el partido la oportunidad para ser candidatos a alcaldes o a diputados, ¿no? Más de 200.
Entonces, sí, obviamente, vamos a seguir trabajando en la plataforma y aquellos muchachos que quieran trascender de la formación política a la participación político-electoral están en su derecho y además son necesarios para Guatemala. Así es que conozco mucha gente valiosa, no tendría ningún problema en apuntalarles desde la formación política, inclusive dentro del ejercicio de la política electoral propiamente en su momento. Pero en mi percepción personal, yo creo que ya mi tiempo para la participación política de la que vivo. Yo no vivo de un contrato con el Estado, no soy funcionario público, no soy diputado, no soy consultor de las grandes compañías privadas, ni tengo ningún contrato de consultoría con la cooperación internacional o ONG, nada de eso. Hoy se puede ver fácilmente en Internet. Así es que trabajo de mi empresa generando empleo, pagando impuestos, y continuaré con ello. Mi esposa Ileana ya retomó también fuertemente sus programas de formación y de capacitación para mujeres, ¿no? Particularmente con el proyecto Leiden. Así es que estamos en ello y sujetándonos pues a lo que la dinámica social ha dictado ya. Gracias, doctor. Antes de que se me pase, a mí sí me gustaría preguntarle si en este caso tenemos 300 personas conectadas, si alguien estuviera interesado en formar parte de alguna de estas plataformas de formación, ¿cómo se pueden abocar a estos espacios? Sí, mira, la plataforma, precisamente por lo que te decía, apreciado Byron, que yo detecté que sí, el problema en Guatemala es la partidocracia corrupta, un sistema político judicializado, parcializado, contaminado, pero aparte de todo eso, también el problema está en nuestra población. Yo identifico que la población no se ha formado lo suficiente desde la perspectiva política, con ideología, conociendo los programas, participando, organizándose. Entonces vamos a continuar fuerte con la plataforma Guatemala Va. Hoy tuvimos un día completo de trabajo con el equipo Guatemala, que es la dirección general, y hicimos un trabajo en cuanto a la metodología para esta próxima, diríamos, etapa de la plataforma, con trabajo municipal, departamental, en donde obviamente lo más fuerte es la formación. Tenemos un curso muy lindo, que es un curso de inducción política, que incluso se transmite online también. En nuestras páginas de la plataforma Guatemala Va, en website está todo esto. Que es un curso que incluye, por ejemplo, historia política contemporánea de Guatemala, que incluye introducción a los problemas socioeconómicos de Guatemala, que incluye, por ejemplo, introducción a las ideologías políticas, es decir, porque la política realmente importa. Yo insisto en que todos los guatemaltecos y guatemaltecas, no importa que tú seas odontólogo, secretaria, mesero, abogado, empresario, todos tenemos que tener una parte de nuestra vida dentro del factor político, porque la política sí importa, es tu seguridad en la calle con un buen ministro de gobernación, es tu seguridad vial con buenas carreteras, es tu seguridad a la salud con buenos hospitales. Entonces, la gente a veces no identifica que la política sí importa y está vinculadísima con todos. Ir haciendo conciencia sobre eso no es fácil. Entonces, si se quieren vincular, nosotros vamos a hacer un anuncio pronto, ¿verdad? Con toda la ofensiva mediática en redes, para que se puedan incorporar los muchachos, las muchachas, los equipos que quieran, para trabajar en los programas de formación. Esta vez vamos a ampliarnos muchísimo a Oriente, que habíamos estado trabajando prácticamente en todo Occidente. Fue nuestro debut como organización, pero ahora sí ya vamos digamos, a responder a la demanda de muchos jóvenes de Zacapa, Chiquimula, Izabal, por ejemplo, Jalapa, Petén, que nos pedían que también trabajáramos con esa parte, pero siendo una organización como la nuestra, que no recibimos financiamiento, reitero, hoy todo eso se puede determinar muy fácilmente, y que hemos estado trabajando con los recursos que vamos pudiendo, evidentemente teníamos limitaciones en recursos humanos y en recursos financieros o materiales, porque todo lleva costos, ¿no? Los traslados, los hoteles, alquiler de lugares para poder capacitar. Pero estamos encontrando mucho eco. Después de este proceso electoral, como que resurgió una conciencia de que sí es urgente la formación política, ¿verdad? Que las decisiones, digamos, emocionales conllevan a cometer errores. Y entonces, pues vamos a continuar, vamos a hacer los anuncios para que todos los jóvenes puedan ingresar al website de la plataforma Guatemala Va, a nuestras cuentas que vamos a tener siempre, que tenemos vigentes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes, para que
se puedan ir sumando poco a poco. Pedimos paciencia, evidentemente, porque la demanda generalmente es muy fuerte. Las capacidades de respuesta nuestras son a veces limitadas, pero vamos avanzando. Yo creo que también queremos integrar a los muchachos que ya se formaron en procesos empíricos, ¿verdad? Para que le cuenten sus experiencias a los muchachos que van a empezar a formarse. Porque déjame decirte, con esto termino, que tenemos facultades de ciencias políticas o institutos de ciencias políticas, sociología en varias universidades, pero lamentablemente cada vez hay menos estudiantes. Los estudiantes identifican que eso no les va a dar para vivir y tienen toda la razón del mundo. Entonces, ahí es donde entra la plataforma Guatemala Va, que debería ser el Tribunal Supremo Electoral realmente, para suplir esa deficiencia y desde donde podemos, con toda la modestia, trabajar por la formación política de los jóvenes. Gracias, doctor. Me queda un eco de una respuesta que usted me dio, y es me dijo que trabajó, o digamos, no trabajó, tuvo muy cerca esta partidocracia corrupta, este término que usted ha adaptado bastante y es muy identificable cada vez que se escucha a usted. ¿Esto es en las dos ocasiones que usted participó o en esta última participación? Mira, yo diría que el sistema político guatemalteco está en un franco proceso a su vez de degeneración. Las elecciones de 2019, con todo como fueron, que también hubo evidentemente fraudes, manipulaciones, en fin, no fueron tan extremadamente manipuladas como en esta ocasión, ¿verdad? Porque debo decirte que tuvimos un Tribunal Supremo Electoral que perdió totalmente la credibilidad de un principio, ¿verdad? Recuérdate algo, Byron, y esto es importante. Iniciamos el proceso electoral con una publicación rara de New York Times que decía que los magistrados habían recibido dinero. Eso es muy grave. La pregunta es, ¿lo olvidamos? ¿Y qué pasó con eso? ¿Te das cuenta cómo inició? Luego la adquisición y luego desistimiento en la compra de diversos sistemas de software. Tú recuerdas con DataSys y PBS también, que al final se hicieron, no se hicieron las compras, se dio mucha duda. Nunca fue nombrado un jefe del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral. Nos fuimos a las elecciones y seguimos sin un jefe de informática, porque nadie aceptó el puesto sabiendo que tarde o temprano iba a tener implicaciones penales. Conclusión, estas elecciones se realizaron bajo digamos, el paraguas de un Tribunal Supremo Electoral bastante ineficiente. Y luego tuviste una excesiva judicialización del proceso, ¿no? Una participación exacerbada de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia. Vimos también la aprobación o desaprobación de participación de candidatos. La que más me dolió a mí fue la anulación de la posibilidad de que fuera Telma Cabrera candidata presidencial, porque realmente era un derecho histórico que el pueblo indígena tenía, y de un plumazo lo evitaron. Puedo decirte además que fue un proceso electoral sin propuesta política. Nosotros presentamos un plan de gobierno bien montado, sigue en las redes, ojalá lo utilice algún proyecto político, porque realmente es muy bueno. Es decirte, por ejemplo, que nosotros 20 días antes presentamos virtualmente a la mayor cantidad de miembros de mi gabinete, con nombres y apellidos, gente brillante, ¿no?, que iba para que el pueblo no votara a ciegas, ¿no? Hoy, mira, ni siquiera sabemos quiénes van a ser el gabinete del actual gobierno electo. Entonces, fue un proceso electoral en donde no hubo verdadero debate, verdadera propuesta, ¿verdad? Hubo manipulación con los foros, todos ustedes lo vieron, mucha encuesta falsa. Y creo que esto remató, lamentablemente, con una serie de campañas sucias de desinformación terrible. Yo fui víctima de ellas todo el tiempo, y que no ayudó en nada realmente, porque al final, si tú evalúas, yo estoy convencido de que la gran mayoría de la población está muy desencantada, muy triste, porque no ve salidas en este momento, porque fue un ataque permanente y no hubo propuesta. Entonces, realmente creo yo que este sí fue el peor proceso electoral de toda nuestra historia. Gracias, doctor. Creo que sí tenemos que coincidir con esta tensión que se vivía en cada foro. En varias ocasiones creo que coincidimos en algunos espacios y siempre se veía, digamos, una cierta, por así decirlo, una pared un tanto invisible a la hora de querer adentrar un poco más en los temas. Las preguntas eran un tanto limitadas. Antes de ir a la pregunta que le quería hacer yo, quisiera hacerle una antes de esta, y es que usted menciona que las propuestas
están disponibles. Es decir, desde la plataforma o usted personalmente, sabiendo que existe un gobierno que posiblemente podría coincidir en algunas cosas, ¿le gustaría a usted llevar tal vez algunas iniciativas o si en el dado caso se dice mucho en comentarios, acá lo estoy leyendo yo, se le llegara a ofrecer un puesto, usted trabajaría en este gobierno, llevaría algunas iniciativas, lideraría alguna asociación o algún movimiento para buscar incidir en política? No, fíjate Byron que definitivamente yo descarto la posibilidad, tuve no ninguna comunicación con el partido que ganó, pero sí hubo algunos amigos que se comunicaron conmigo para evaluar la posibilidad y yo lo descarto. Y te digo que lo descarto porque no considero, lamentablemente, de que la administración que va a instituirse como gobierno a partir de enero del año entrante vaya a tener una visión clara, comprometida y definitiva de lo que hay que hacer en el país. A mí me preocupa mucho eso. Y luego, pues hay que hablar claro, con toda la franqueza. Yo nunca evado, ¿verdad? Yo no manejo la retórica confusa de que sí, que no y mañana cambio. Yo siempre he tenido, y es lo que la gente sabe, una línea, he tenido carácter, y quizás eso le preocupó a los poderes fácticos, que Villacorta tenía carácter y que no iba a ser manipulado. Y eso pues probablemente incidió en decisiones. Pero te diría que no encontraría eco en un proyecto que creo que no tiene la suficiente fuerza. No creo que no tiene la propuesta concreta, porque vámonos a los hechos. Si yo te pregunto a ti, Byron, dime 2 o 3 puntos específicos de gobierno que ya se han planteado por el proyecto electo y que realmente incidan. La gente no lo sabe. Porque el objetivo fue la corrupción, combatir la corrupción, combatir la corrupción. Yo entiendo que la corrupción es terrible, pero tú sabes que la corrupción en Guatemala significa 8.000 millones de quetzales perdidos cada año, mucho dinero, pero a la larga es poco. Si tú, suponiendo que en el año 2024 la nueva administración llevara a cero la corrupción, cosa que sabemos que no es posible, pues bueno, diríamos en caso hipotético que tiene 8.000 millones de quetzales más, para sumarlo a los 130.000 que va a tener del presupuesto. Pero eso no es nada para enfrentar los grandes desafíos de pago de salarios, que es el 60% del Estado, del presupuesto, pago de deuda externa, pago de los servicios, deuda interna, el pago, por ejemplo, en la inversión directa para salud, educación, carretera, no va a alcanzar. Entonces, yo entiendo que la corrupción es un gran problema, pero no es el problema central, ahí nos están engañando. Es un problema que hay que solucionar. El problema central en Guatemala es la inequidad social, es la formación del sistema económico. Como lo dijo Oxfam, es que el 1% de la población en Guatemala se queda con el 50% del Producto Interno Bruto, vaya. Eso es inaudito. Ahí está el problema. Por eso tienen mucha pobreza. Y la pobreza no permite que el pueblo estudie, que se alimente, que se supere. El problema de la corrupción es cierto, pero es periférico. El problema es estructural. Entonces, yo te diría que lamentablemente no veo propuesta política concreta. Nosotros teníamos los puntos clarísimos de lo que había que hacer en materia agrícola, en materia de educación, en materia de infraestructura, en seguridad, por ejemplo, en planes de vivienda. Todos estos los planteamos con financiamiento expreso. ¿De dónde lo íbamos a adquirir? Fuimos muy conservadores en plantear lo que se iba a alcanzar, pero se iba a alcanzar. Te puedo decir entonces que eso pues está afectando y yo creo que no podría incidir mucho yo desde un puesto público. Creo que hay gente más joven, con más energía y quizás más conocimiento específico en cada materia que podría hacer las cosas mejor que yo. De tal manera que yo descarto totalmente la posibilidad de poder trabajar con la próxima administración. Gracias, doctor, por esa pregunta. Creo que esta pregunta está siendo esperada por muchas personas y es qué sucede unos días antes de las elecciones con un video que aparece donde aparece su persona hablando sobre Sebastián Arzú. Sí, ok, mira, fue un fenómeno que yo te diría tuvo demasiado éxito desde el marco de la perversidad. He de decirte, por ejemplo, que afortunadamente hubo mucha prensa comunitaria, muchos jóvenes de comunicación social que montaron sus medios
Y todo eso permitió muchas entrevistas. Ya no solo había que ir a los grandes canales corporativos o a las grandes radios corporativas, no, había mucha oferta para poder comunicarse con el pueblo, porque muchos jóvenes montaron sus programas. Y uno de ellos fue de una muchacha de comunicación social, pues que me abordó, la recibimos en un apartamentito, platicamos sobre muchos temas, sin ninguna mala intención, eso está clarísimo. Me dijo, doctor, usted ha insistido en que el pueblo debe leer los planes de gobierno. Y creo que no mucha gente lo hace. No, yo creo que el 98% no lo hace. Bueno, usted ya leyó los planes para la alcaldía municipal de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Y he tenido acceso a algunos. Pedí que por favor me los consiguieran. Y en la medida de lo posible los he leído. Entonces fíjate, Byron, que en esa entrevista yo planteé sobre dos programas de gobierno municipal. Hice mención a Sebastián Arzú e hice mención a Hilder Guzmán del MLP. Y dije que el plan de gobierno municipal que tenía Sebastián Arzú era un plan que estaba muy bien planteado. Ahí está, todos tienen acceso a eso. Lo que manda es la verdad. En donde se abordaba muy bien el tema del agua potable para la ciudad, con un modelo que yo viví, que funciona en Estados Unidos, ¿no? Y que se puede hacer aquí. El plan de transporte público también, el plan de ordenamiento territorial, lo tenía muy bien planteado. Obviamente, no por las capacidades de Sebastián, que es un muchacho joven, que tendrá cualidades, ¿no? Pero es el equipo que él tenía atrás. Ahí estaba Quique Godoy, su propio papá, amigos de Álvaro Arzú, exalcalde, y sin duda lo ayudaron a presentar un plan muy bien fundamentado. Entonces, desde la teoría, desde lo objetivo, yo planteé que era un plan que tenía que ser considerado, que tenía que ser analizado. Planteé también el plan de Gilles Guzmán, del MLP, porque este venía con otro componente, que era un componente de barrio, de las organizaciones de barrio. Era interesantísimo también. E hice planteamiento que este plan de Hitler tenía que ser analizado también, porque hacía que las comunidades en los barrios participaran más activamente en los comités unidos de barrio, y eso pues iba generando participación política. Era muy bonito. Planteé los dos. Terminó la entrevista. A la hora me empezaron a llamar los amigos diciendo que había una campaña impresionante contra mí, diciendo que yo había pactado con la familia Arzú. Imagínate. Byron, no hay un solo documento donde me haya pactado, no hay una sola entrevista donde esté con ellos, no hay un audio o video donde yo esté con ellos, nada. Este es el momento en que yo jamás he conocido personalmente a Sebastián Arzú. Simplemente reconocí un plan de gobierno municipal. Pero claro, yo tenía un ataque de hacía 2 meses encima, Byron. En las redes, ahí están las redes, eso no se borra. El ataque contra Villacorta fue de día y de noche, pero impresionante. Me querían quitar del camino, eso era obvio, ¿verdad? Era el que las encuestas constantes, el de los debates, el que esto, el otro, y el candidato del proyecto que va a asumir en enero, ustedes recuerdan que salió diciendo, es que no hay que votar por Villacorta porque está rodeado de corruptos. Eso fue lo máximo. Se refería a los 5 diputados del Partido Voz, que yo no puedo acusarlos de corruptos porque no me constan. Para eso está el Ministerio Público. Pero sí te puedo decir que el Partido Voz tenía más de 200 candidatos, indígenas, mujeres, campesinos, profesionales de primera línea. El Partido Voz no era solo esos 5 diputados. Pero obviamente el flanco a atacar a Villacorta era eso, que como a mí no podían atacar de nada, ¿verdad? Entonces el ataque fue directo. Creo que ahí vino. Hubo más o menos como 18 videos en un día, imagínate, 18 videos. Eso no se hace de un momento a otro. Era parte de todo un cuarto de guerra que me tenía como objetivo. Hay que quitar a Villacorta porque en este momento está enfrente de nosotros, hay que quitarlo. Y se dejó ir el ataque. Lamentablemente, apreciaba Byron, caló porque tomó por sorpresa a una población ingenua que se lo creyó, que no se dieron cuenta que se editó ese video, esa entrevista, y que en ningún momento yo negocié con nadie. Nadie puede decir que yo negocié, porque no, nadie lo puede decir, no hay negociación. El daño fue terrible, porque realmente como humano lo sentí. Es decir, por eso aquel dicho que dice, en política tú afilas el cuchillo de tu propio enemigo. Yo nunca imaginé
la perversa respuesta y la manipulación de la información como lo hicieron. Y tampoco imaginé la poca solidez programática, ideológica de mucha gente que debió haber dicho, no, 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 eso no es cierto. No vamos a votar tantos años de trabajo de Villacorta por eso. Vamos a investigar y hubieran llegado a la verdad. Era constante, no sé si es real o Villacorta iba a votar por usted, pero como eso los Arzú, ahora voto por el otro señor. Pues lo lamenté, obviamente me afectó emocionalmente, cometí un error. ¿Por qué decirte que el único responsable de todo esto tiene nombre y apellido y se llama Manuel Vidal? Por ingenuo, por incauto, por no haber evaluado lo siniestro del enemigo, lo malvado que era, por no haber evaluado que la población no tenía la solidez ideológica y el carácter para no dejarse penetrar por una mentira. Y afectó. Creo que además de que perdió, obviamente, perdí con esa actitud, perdió el pueblo de Guatemala. Porque sí nos habíamos formado muy bien para defender los intereses del país. Nosotros no íbamos a llegar a defender una agenda internacional. Nosotros no íbamos a llegar a defender los intereses de un empresario que ahora sin ningún problema sale día y noche apuntalando el proyecto ganador. Nosotros no. Nuestra agenda era con el pueblo, con el campesino, con el estudiante, con la mujer. Pero bueno, nos afectó muchísima y te digo, pues ahí sí que lo he hecho pecho, como se dice. Fue una experiencia muy lamentable, pero que ya está subsanada. Es decir, el pueblo eligió y cualquier elección en la vida, Byron, social, individual, en fin, pasa factura y tiene consecuencias. Y pues bueno, en la política así es, se sale a matar. Y nosotros nunca interpretamos eso. Yo nunca, y si tú lo revisas en mis redes, porque lo bueno es tener elementos de juicio, no solo dejarse llevar por lo que me dijeron. Yo nunca ataqué. Cuando el señor me atacó de esa forma, me dijeron, bueno, hay que responder. Dije, no, Guatemala no quiere más confrontación. Sigamos con la propuesta del plan de gobierno, sigamos con las propuestas que tenemos y seguimos trabajando en eso. Lamentablemente, pues a veces puede más la perversidad que la objetividad y sí nos afectó. Y claro, soy el responsable y pago con esa factura por lo que pudo haber ocurrido. No hice nada malo, simplemente expresé una opinión común, técnica, sobre un plan de gobierno municipal, pero eso sirvió, como te digo, para sacarle filo al cuchillo del asesino, del enemigo, que estaba atento a esta oportunidad que por fin llegó días antes de las elecciones. Claro, y es que digamos el video no solo se ve a usted digamos hablar sobre Sebastián Arzú, sino al final de este video se ve un agradecimiento por parte del candidato mostrando cierta posición. Yo creo que muchas personas ignoran esto, pero también hubo un video del candidato de MLP haciendo exactamente lo mismo, agradeciéndole a usted y así como usted mismo lo decía, fue un tanto extraño haberlo visto en las encuestas, mucha gente hizo así, consideraba un voto estratégico dirigido hacia usted, pero la pregunta un tanto más dirigida, ¿alguna vez tuvo alguna comunicación con Roberto Arzú? No, fíjate que digamos, en el proceso final de las elecciones, se me estuvo hablando por parte de intermediarios que tuviéramos comunicación con ellos, que tuviéramos comunicación con Carlos Pineda, Ujú. que tuviéramos comunicación con aquellos que ya no iban a poder participar porque podían darnos caudal. Yo siempre tuve mis dudas, Byron, hasta dónde llegaban esos caudales, la verdad, y creo que no son demasiado fuertes, esa es mi expresión ahora. Entonces, no, no hubo ninguna negociación, no hay un solo documento, no hay ninguna audio, video, una correlación personal que nos haya llevado a eso. Claro, uno aprende y a veces los aprendizajes son con un costo muy alto. De paso, un piloto de 747 que después de 25 años de ser un maestro en el arte de los despegues y los aterrizajes en el último año, pues por no medir 2 metros de altura puede haber un problema. Cualquiera le pasa. Y no lo considero como un error, lo considero como haber puesto en un azafate de oro el pretexto que se andaba buscando para atacar. Ahora, ciertamente, después me enteré que Sebastián vio el video y lo editó, en donde él me agradecía a mí, mi referencia, Gilder Guzmán,
con quien sí tengo particularmente una amistad muy fuerte, del MLP, a quien admiro muchísimo, un empresario, luchador, hizo lo mismo. Pero evidentemente no les interesaba a los enemigos, digamos, potencializarlo del MLP, para nada, porque eso no hubiera tenido impacto. Era potencializarlo con alguien a quien podían acusar, como era Sebastián. Así es que esa fue la situación y bueno, eso ocurre en política. Así es que, como te reitero, asumo toda la responsabilidad con el costo personal, con el costo para el partido y con el costo que tuvo para el pueblo guatemalteco. Claro, había bastante comunicación con el partido y se lo pregunto porque una semana antes también veíamos bueno, no candidato porque yo creo que ya lo habían removido del puesto, a Aldo Dávila compartir un espacio con Roberto Arzú frente al Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted sabía sobre esto y cuál fue su perspectiva, digamos, al ver a Aldo Dávila? Porque al final esto se compensa, porque no solo vemos a Manuel Villacorta, sino también vemos a Aldo Dávila dar la misma opinión, digamos, en este momento, y un par de semanas antes había compartido un espacio enfrente al TSE con Roberto Arzú. ¿Cuál es su perspectiva ante eso y cree que eso también interfirió bastante en su candidatura? Fíjate, Byron, que curiosamente con los diputados yo mantuve alguna comunicación, obviamente. Hay que seguir los cánones de una estructura y los diputados pues formaron el partido y nos reuníamos en la medida de lo posible. Hicimos campaña y siempre me acompañaba uno u otro. Estuve con ellos apoyándoles en las tarimas, ¿no? En todos los mitines y nos fue muy bien, con muchas muestras de cariño auténticas de la gente. Pero en ningún momento tuvimos un verdadero comando de campaña como tal con ellos. Por lo rápido que fue el proceso, por las circunstancias, no logramos consolidar. Eso hay que reconocer que fue un grave error. He de decirte, por ejemplo, que yo no tuve una comunicación fluida con ellos. De hecho, muy poca. Y por eso me extrañó una publicación de este lugar no ficción que sacó el Círculo de Poder de Villacorta y me puso alrededor a todos los diputados. El objetivo obviamente era hacerme daño, ¿verdad? Es decir, los ex-UNE, los corruptos de la UNE, los purgados, todo ese tema que se planteó. Y sabes, por eso te digo, no sé si ya lo borrarían estos señores de no ficción, pero en mi caso lo sacaron casi 30 veces. 30 veces lo publicaron. Mientras que para los demás candidatos eran 2, 3 veces y mucho. Es decir, había un objetivo en golpear, porque la publicación al final me hacía daño, obviamente. Entonces, ahí está la publicación colgada, cualquiera la puede ver. Pero en el caso de Aldo, pues Aldo es una persona a la que admiro muchísimo. Viene de pueblo, de un hogar muy humilde, ha hecho un gran trabajo, creo yo, desde la perspectiva social, en el tema de la prevención de enfermedades, en fin. Lo admiro por eso, ¿no? Y creo que, obviamente, hubiera tenido una formación política académica, hubiera sido brillante, pero no la tuvo. Pero dentro de sus capacidades ha demostrado su compromiso con Guatemala. Surgió la idea, eso sí lo escuché, de que se reunieran él con Carlos Pineda y Roberto Arzú en un live, porque eran los 3 candidatos expulsados por el Tribunal Supremo Electoral y por las Cortes, que no iban a poder participar. Entonces, había un eje transversal en los 3, ¿no? Somos las víctimas de este sistema. Finalmente, creo, yo ni siquiera vi el programa que tuvo él con Arzú, que Carlos Pineda no aceptó, no pudo llegar, o no sé qué pasó. La cosa es que él sí mantuvo, creo yo, contacto con Roberto. Y fue una mera coincidencia que él haya planteado el apoyo a Sebastián. Probablemente Roberto se lo pidió, probablemente él también tuvo acceso al programa interesante que tenía Sebastián, pero fue una acción totalmente aparte de lo mío. De hecho, él me llamó después y me dijo, Manuel, ¿qué pasó? No sé en qué estás, pero a mí me están acusando de esto. Pero es inaudito, eso no es cierto. Sí, pero política es política y los errores pasan factura y quizás lo cometí. No pensé que esto podía tener esas repercusiones. Pues bueno, el ataque realmente fue hacia mí, obvio. Él ya ni siquiera va a ser candidato a diputado. El ataque era contra Villacorta. Porque el objetivo del cuarto de guerra de estos señores que asumen en enero era quitar a Villacorta porque él nos quita los votos. Tenemos que estar solos, ¿verdad? Frente a toda esa parafernalia del partido corrupto. Y por ahí vino el ataque. Fue una estrategia. Y te digo, hoy, con humildad, con sentido común, se puede hacer una revisión de todas las redes sociales. Y ahí se demuestra.
Villacorta jamás atacó, por el contrario, ¿verdad? Pero bueno, no era la forma de hacer política en un contexto donde lo que se buscaba era llegar al posicionamiento contra viento y marea, pasando por lo que fuese. Eso, te reitero, vuelvo a conectar con la pregunta anterior, me hace pensar que los escrúpulos tampoco son cristalinos, que por lo tanto hacer parte de un equipo de gobierno así va en contra de mis principios, porque yo no lo hice. Y como te lo dicen los abogados americanos, give me proofs, dame pruebas, no quiero retórica, quiero pruebas. Ahí están las pruebas en las redes sociales. ¿Cuál fue el accionar de Villacorta y cuál fue el accionar de ellos hacia nosotros? Así es que lo de Aldo fue una cuestión totalmente independiente, que él manejó, ¿verdad? Y lo respeto. Tiene todo el derecho a manejar y a actuar como él crea que sea posible, ¿no? Claro, candidato, gracias. Digamos, ¿cómo ve usted desde su conocimiento, desde su expertise político, ver ahora, digamos, a un Roberto Arzú que pareciera tener un peso, su opinión, o sus videos que tiene ahora, donde según él tiene información exclusiva de parte de cómo funciona y poco a poco se ha ido convirtiendo, eh, aprovechándose de esto mismo que hablábamos, de que no existe una postura ideológica incidente en Guatemala, que ahora él sea visto como un referente de, digamos, transparencia, de cómo la política tiene que ser hecha? Pues mira, eso es lo curioso, porque vamos a hablar claro, Byron, vamos a hablar claro. Fíjate el linchamiento que se hizo hacia mi persona por haber hecho referencia a un plan de gobierno municipal efectivo. Ese fue todo mi pecado. Y el linchamiento que se me hizo fue terrible. Pero en contraposición tú encuentras que el candidato ganador lo dijo públicamente. Yo soy amigo de Mongulet. Cenamos en nuestras casas. Y Mongulet venía bien cuestionado. Y yo te pregunto, ¿ahí quién dijo algo? ¿Ahí quién puso el grito en el cielo? Luego, ahora, cuando Arzú sale diciendo que había que votar por ellos en la segunda vuelta, lo que veo es corazoncitos y likes de muchas personas de Semilla. Y veo, por ejemplo, también pues su vínculo abierto con uno de los empresarios más grandes de Guatemala, ¿verdad? Que muchos también lo cuestionan y nadie dice nada. ¿Cómo es posible que estas acciones no generen reacción, pero que yo haya dicho que un plan de gobierno municipal tenía que ser analizado porque tenía elementos interesantes, recibo un linchamiento de ese nivel? Está claro, porque yo nunca tuve un cuarto de guerra para atacar y destruir. Nunca. Si alguna vez alguien lo mencionó en el equipo, les dije, no, nosotros no vamos a actuar así. Yo no voy a permitir un video, una sobreposición, Photoshop, eso no lo vamos a permitir. Nosotros somos diferentes. Esa es la situación del por qué estamos como estamos. ¿Y por qué hoy? Porque al final todo genera efectos. La gente se siente tan insatisfecha como terminó todo. Porque al final de la fiesta viene esa resaca de conciencia de qué fue lo que pasó. Y pues te digo, creo que habrá que sacar experiencia de todo esto y darnos cuenta que Guatemala necesita una nueva política, una verdadera política, hecha por gente experta, gente ética, gente que busque la unidad. Claro, gracias, doctor. Y llegando un poco a esta pregunta que yo también quería hacerle, se ve un fenómeno, como usted lo decía, un tanto único que yo también observo en la población, y es que estamos viendo una población, no lo podemos negar, bastante esperanzadora, con una propuesta que tal vez ofrece o asegura un cambio de sistema cuando sabemos que el escenario tal vez no lo permitiría. Independientemente del candidato que hubiera quedado, sabíamos que la posibilidad de entrar a gobernar de la forma en la que se quería era un tanto imposible. Pero ¿cómo ve usted que podría repercutir en el futuro, por así decirlo, una sociedad que le está poniendo bastante esperanza a una estructura política que tal vez no podría garantizar los ofrecimientos que está dando, no porque no exista voluntad, sino porque el escenario político no lo permite? Es que mira, Byron, yo creo que Guatemala es como aquella familia que ya lleva muchos años en confrontación. Padres contra hijos, contra primos, los vecinos. ¿Sí? Guatemala es un país confrontado. Guatemala es un país en donde hay mucha insatisfacción, incluso individual. Y esa insatisfacción busca canales, cauces para explotar. Y quizás
el fenómeno más interesante de las redes sociales. Yo a veces reviso Twitter, que lo hago muy poco porque me parece que es una red muy contaminada, que realmente veo unas posiciones de patología. No entiendo cómo, yo entiendo que la corrupción es terrible y que la gente puede estar a favor o en contra de los funcionarios, pero sacar, digamos, figuras ofensivas y golpeantes de mi contrincante o que quien considero no es un buen funcionario, eh, buscando la palabra soez, la humillación, eso no suma. Yo prefiero un tweet con 5 puntos bien planteados del por qué se debe hacer una crítica a un funcionario público. Pero hemos llegado a una posición aberrante, degradante, en donde lo que yo veo es que muchas personas están como conduciendo por ahí una patología de insatisfacción personal. Entonces, eh, debo decirte que esto pues es gravísimo, porque Guatemala hoy, yo lo planteé siempre, Guatemala necesita un gobierno de unidad, un gobierno de reconciliación, un gobierno de salvación y un gobierno de transición, porque un gobierno no va a poder hacer los grandes cambios, se necesitan 6 administraciones para poder cambiar este país. Entonces, tú no puedes entrar o intentar gobernar atacando a todos los sectores o a aquellos sectores con los cuales tú crees tienes que confrontarse. Yo lo dije claramente. Por supuesto que los señores del CACIF han cometido errores, pero no por eso no podemos dejar de negociar con ellos. Tiene la estructura productiva más fuerte de Guatemala. Hay que hablar, hay que negociar. Señores, hay que pagar más impuestos. Háganse el esfuerzo. Señores, hay que pagar mejores salarios. Señores, respeten los puestos públicos. Vamos a poner técnicos. Se los dije cuando me reuní con ellos. No puede haber aquí cooptación porque ustedes quieren un ministro. No, pero si el ministro que vamos a poner es buenísimo y va a velar por todos. Entonces, tienes que incluir el sector privado, organizaciones campesinas, de mujeres, las Fuerzas Armadas, la cooperación internacional, a todos. Pero lamentablemente no es así. Ese choque, esa confrontación de la campaña se reproduce ahora. Y ahí es donde tú ves, y sin duda la explicación al por qué no han podido presentar un gabinete. Porque deben ser unas encerronas terribles, todos viendo quién impone a quién. Y no se ha llegado a acuerdos. Y planteen el gabinete que plantee va a tener recriminaciones por eso mismo. Es decir, las heridas no ayudan a andar, como dice León Gieco. Y ya de nada sirve estar acusando uno u otro sector. Teníamos que ver hacia adelante. Va a ser demasiado difícil salir adelante aún unidos. Ahora imagínate si no nos unimos. De tal manera que por eso es que los augurios de una buena administración son realmente limitadísimos. Porque no puedes gobernar un país con tantos problemas si tu eje programático es la confrontación. Si tu eje programático es tratar de desvalorar uno u otro sector. Aquí todo suma, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la comunidad LGTB, la clase política con la que hay que hablar también. Aunque no nos guste, tienen mucho poder político en el Congreso, hay que hablar con ellos, hay que convencerlos, ese es el arte de la política, hacer un gana-gana con todos. Y yo no sé por qué tengo la seguridad de que la gente escucha, que sí se puede dar un paso adelante. Pero si tú llegas con confrontación, descartas la posibilidad de sacar adelante un proyecto. Y un proyecto como Guatemala, que está metido en la peor época histórica de su crisis económica, política, social, cultural y ambiental, no puede llegar con confrontación. Por lo tanto, también ahí creo yo va a haber mucho problema, porque Guatemala ya no aguanta otros 4 años en retroceso, ¿verdad? Como estamos. Hay que poner neutro y tratar de meter la primera y todos hacia adelante. Así es que yo te podría decir algunas recomendaciones, si tú me preguntaras qué recomendaciones le haría yo a la nueva administración. En principio yo le diría a la persona ganadora que no le falle a los jóvenes, porque sería desastroso que hayan sido únicamente utilizados. No se puede crear expectativas falsas. Los jóvenes necesitan empleo para hoy, necesitan educación de calidad hoy, no se puede esperar más. Y si no se cumple con los jóvenes que creyeron en ese proyecto, se va a generar una insatisfacción y una frustración terrible y se va a desprestigiar a la izquierda democrática, como ha pasado en otros países americanos. Hay que empezar a trabajar ya
No hay que esperar a llegar al poder. Juntar ya a los jóvenes, no sé si ya lo estarán haciendo, si algunos jóvenes ya son convocados, para no tener ese Instituto Nacional de la Juventud que no sirve para nada, sino crear un verdadero proyecto donde la juventud planifique, se coordine, tenga empleo, tenga estudio, tenga proyección artística. No sé si ya lo están haciendo, porque la juventud los apuntaló, que no les falle. Yo diría que se trabaje para garantizar un mejor nivel de vida a los campesinos, porque son los campesinos los que generan nuestra comida. Y hoy estamos en una situación gravísima hoy. El año pasado Guatemala importó 750,000 toneladas métricas de maíz, arroz y frijol. 750,000 toneladas métricas importadas de granos básicos porque ya no los producimos, ni eso producimos. Y todo apunta a que este año va a ser igual o peor. El cambio climático, el alza de los fertilizantes, de los insumos. Y eso implica que no haya comida en las mesas, pobreza, hambre, desnutrición. Tiene que ponerle el próximo gobierno mucho interés a una revolución agropecuaria para mayor productividad. También que se erradique la delincuencia combatiendo las condiciones socioeconómicas que la están generando. Muchos jóvenes que no tienen otra posibilidad sino vincularse con el tráfico de drogas, por ejemplo, que los lleva consecutivamente a situaciones peores. Y que se combata con la represión oficial legalizada desde el Estado a los verdaderos delincuentes también. Yo creo que es importante. Y yo creo, mi recomendación final sería para esa persona que, si bien fue apuntalado por las organizaciones internacionales, particularmente Naciones Unidas y su agenda internacional, si bien fue apuntalado por sectores empresariales que todos conocemos, que no se olvide que el soberano y el mandatario es el pueblo. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Pero una particular que me preocupa mucho, que no vayan a frustrar y fallarle a la juventud. Ya deben estar trabajando con la juventud. Supongo que ya lo están haciendo, ¿verdad? Organizándolos, ¿verdad? En todos los departamentos, para encontrar caminos de empleo, de educación, que no les vayan a fallar. Porque sería terrible que nuestra juventud tuviera otra experiencia más de quien creyó podía generar un cambio. Gracias, doctor. Digamos, otra perspectiva que también quería preguntarle y es, desde su posición, usted mismo lo ha dicho, para usted él no es un buen mandatario, el plan de gobierno podría decirse o podríamos decir que tiene bastantes falencias, pero considero yo que en el momento en el que se empieza a hablar sobre esto se cae en la conclusión de que se está del otro lado, por así decirlo, de una forma folclórica, está del otro lado. Para quedar claros nuevamente, porque la gente cae en esta conclusión, usted va a ser activamente crítico de la gestión en los próximos 4 años, ¿correcto? ¿Cómo? ¿Me puedes Sí. terminar la pregunta? No la escuché bien. Sí, ¿Cómo? usted se va a posicionar como crítico ante estos 4 años de gestión, pero eso no significa que usted va a trabajar o aliarse con los críticos de la gestión de los próximos 4 No, no, años. no, 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 no. Fíjate que yo afortunadamente mantengo independencia de criterio siempre, en todos los foros, lo blanco blanco y lo negro negro. Nunca evadí, nunca dije una cosa hoy y otra cosa en el otro medio de comunicación. Nunca tuve dos discursos, siempre tuve un discurso. Y eso es lo que la gente me decía, Villacorta tiene discurso, tiene carácter. Eh, yo evidentemente rechazo absolutamente a la partidocracia corrupta, que ha sido el instrumento de grupos de poder que han hundido a nuestro país y que hay que combatirla hasta erradicarla, ¿ya? Tampoco creo que sea el momento de convertirse en un crítico de un proyecto gubernativo que obviamente va a entrar con gravísimas falencias. ¿Para qué? ¿A qué beneficia eso? Yo no actúo así. Nosotros, y precisamente hoy fue la conclusión en la plataforma, nosotros nos vamos a dejar llevar siempre por la propuesta. Yo te hice unas recomendaciones: el ataque a la delincuencia, el apoyo a los jóvenes, impulsar los programas de desarrollo agropecuario, todas esas propuestas que están en nuestro plan de gobierno, que yo las planteé todo el tiempo, ¿verdad? Frente a empresarios, frente a organizaciones campesinas, van a seguir latentes. Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas. Nosotros no nos vamos a sumar a la destrucción, porque sabemos que el camino es más largo y ser honesto te pasa factura, ser recto te pasa factura, pero a la larga es el camino que elegimos. Tengo mucha gente valiosa en la plataforma, brillantes, y es la línea que vamos a seguir. Nosotros vamos hacia el futuro, nuestra perspectiva es de largo plazo, ¿verdad? Esto que estamos viviendo hoy, apreciado Byron, no es más que un episodio electoral. La historia política conlleva mucho tiempo, y la historia política guatemalteca no ha terminado.
Así es que tal vez teníamos que pasar por esta experiencia en una política de prueba y error, de análisis y descarte, para llegar entonces a la conclusión que Guatemala necesita un gobierno de gente muy limpia, muy capaz, muy tolerante y muy madura, que entienda que la división ya no funciona, al contrario. Entonces, pues en términos generales, esa sería mi conclusión. No vamos a desporticar. Si no lo hice en la campaña, menos lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Si alguna vez algún medio de comunicación me invita y yo puedo ir, tú te vas a dar cuenta, la población lo va a ver. Voy a ir por el lado de la propuesta, ¿verdad? Ahí está nuestro plan de gobierno. Se puede tomar, se puede desechar. No hay necesidad que se nos diga que se tomó, lo pueden tomar con discreción y ver las cosas buenas y aplicarlas. Total, de eso se trata. Ahora, de articularnos todos con lo que queda, con lo que está, y tratar de salir adelante, porque este es el momento, Byron, a esta hora, que muchos niños de este país no han cenado, que se van a ir a la cama con ardor de estómago porque no hay comida. Perversa, ingrata sería la posición de seguir generando destrucción. Aquí hay que salir adelante. Y que la historia y la vida personal de cada quien se juzgue de acuerdo a lo que hizo. Por supuesto, gracias doctor. Yo sé que como usted lo ha dicho anteriormente no tiene comunicación con el partido, pero ¿usted consideraría que la bancada Voz estaría aliada al oficialismo, por así decirlo, en estos próximos 4 años? ¿O consideraría usted que mantendrían una independencia y apoyarían las iniciativas de ley que vayan en línea con las ideologías del partido? Mira, es difícil hablar en nombre de terceros, Claro, claro. porque tú sabes que a veces hasta los hijos te pueden dar una sorpresa, ¿no? No digamos gente que uno no tiene ninguna incidencia. Pero yo te diría que ellos tienen experiencia política y yo creo que ellos deben orientarse por la vía correcta de la historia. Creo que haber creado el grupo parlamentario de oposición fue una muy buena idea y creo que ellos desde ese grupo parlamentario de oposición, porque yo fui parte de las visitas que se hicieron a hospitales, a escuelas, a comisarías de policía, eh, organizaciones del Estado, han hecho un trabajo de fiscalización. Ojalá que ellos entiendan que ya tuvieron un fracaso terrible con un partido pues que terminó como es la UNE, y ojalá pues que entiendan que tienen la oportunidad en sus manos de apuntalar un partido nuevo, que con hechos demuestren que están del lado correcto de la historia y que no vean de dónde viene una propuesta de ley. Si la propuesta de ley es buena, hay que apuntalarla, ¿verdad? Yo creo que eso hay que hacerlo de tal manera que pues yo les deseo a ellos lo mejor y que evidentemente pues sepan defender los intereses populares. Creo que son gente inteligente, gente capaz, que habrá cometido errores, ¿verdad? No puedo hablar por ellos, pero creo que pueden entender que se puede hacer un trabajo interesante con eso. Candidato, ¿usted está afiliado al partido o mantiene o todavía es parte del partido o se desligó totalmente? Fíjate que no estoy afiliado al partido, la vinculación fue muy súbita y no tengo ya vínculo directo con ellos. Tengo vínculo con algunos candidatos que venían obviamente de la plataforma Guatemala Va y otros que conocí sobre la marcha, que evidentemente están con ganas de seguir trabajando. Yo ya les he dicho, bueno, de la perspectiva política cuando se pueda, pero en este momento estamos en formación. Si ustedes se suman hacia eso, pues vamos por esa línea. Así es que una comunicación directa con los diputados no he tenido en este momento ya. Ok, gracias. Le quería preguntar algo muy exacto y yo creo que considero que usted es la persona idónea para contestar esto debido al vasto conocimiento político que usted tiene. Y es que vemos que tal vez para Guatemala viene esta ala ideológica como es la socialdemocracia. Mucha gente considera que la socialdemocracia está del lado de la centro derecha, otros consideran que es un centro izquierda. Lo que es innegable es que hay un tipo de tendencia a nivel latinoamericano que se inclina un tanto más a la izquierda. ¿Considera que la socialdemocracia con la que viene este movimiento Semilla sea suficiente para compensar este movimiento latinoamericano o funcione más como un contrapeso hacia este movimiento? Mira, yo creo que las ideologías te dan un vector, ¿verdad? Las ideologías son un mapa, es un vehículo que tú puedes rentar en el buen sentido para llevarte donde tú quieres. Así como tienes corrientes liberales, social cristianas,
tienes una corriente, por ejemplo, socialdemócrata, que lo que busca realmente es la conciliación entre la función de un Estado eficiente y un mercado justo, ¿verdad? Donde no hay abusos. Y obviamente los países paradigmáticos en eso son los países nórdicos, que lo han logrado. La socialdemocracia, creo yo, es una posición ya de centro, ¿verdad? Puede verse como una derecha democrática, como una izquierda democrática, que trata de conciliar un Estado eficiente, Estado hasta donde sea necesario, pero eficiente, que aplique justicia, que se encargue de la infraestructura nacional, que administre los impuestos, en fin, se necesita de un Estado, de un árbitro, pero también de un mercado. Yo soy empresario, pequeño, sí, pero sé que es a través de las inversiones la única forma como puede salir adelante un país, combatir la pobreza. La socialdemocracia trata de insertar esos dos elementos, de conjugarlos en beneficio de toda la población, ¿verdad? La socialdemocracia desde sus orígenes creía que se podía llegar al poder por medio de las elecciones. Nunca apuntaló ni creyó que por medio de la violencia. Esas son las grandes diferencias, por ejemplo, tú recuerdas entre Trotsky y Stalin en la Unión Soviética, que Trotsky no creía en la violencia, creía en los procesos electorales. Stalin, por el contrario. Salvador Allende en Chile demostró en 1970 con la Unidad Popular que la socialdemocracia podía llegar al poder en países, incluso dictatoriales, en aperturas democráticas a través de una elección. La socialdemocracia no cree en la violencia, tiene mucha filosofía política también. La socialdemocracia es una corriente ideológica muy profunda. Y yo no veo una sola persona en ese partido que maneje el tema, o al menos que yo he escuchado que maneje el tema socialista. Por decirte, un Luis Zurita Tablada, ¿verdad? Con su libro El ABC de la socialdemocracia para Guatemala y el mundo. Una persona así no he visto que lo tengan. No he visto que tengan el manejo, por ejemplo, de Manuel Colón Argueta o de Alberto Fuentes Mohr en el materia de la socialdemocracia. Entonces, no sé realmente si ellos son socialdemócratas. Yo no lo sé, yo no lo conozco, ¿verdad? Porque no he escuchado entre su praxis y su filosofía política, de sus ideólogos, el planteamiento de lo que es una corriente socialdemócrata y cómo van a insertarla dentro de la realidad nacional. O sea que no puedo hablar en ese sentido porque creo que yo al menos no he escuchado que ellos se definan como socialdemócratas, ¿no? Y si lo han hecho, pues será en una posición inmediata, en una entrevista, pero la socialdemocracia es una ideología que se defiende en los foros, en los debates, en las entrevistas, ¿no? Donde se hace ver que el Estado es importante, que el Estado va a evitar los abusos de un monopolio, que el Estado va a evitar los abusos de una corporación que llega, por ejemplo, a usurpar tierras campesinas. No se puede. Si no hay consenso, no se puede. Yo no he oído eso. Entonces realmente no te puedo decir que sea una fuerza socialdemócrata, como mucho menos el partido opositor en esta campaña, la UNE, ¿no? Ellos de socialdemócratas tienen lo que yo tengo de especialista en biología de pingüinos. Nada. Así es que lamentablemente creo que sí es una gran corriente para Guatemala. Habrá que trabajar mucho en ella, formar cuadros, formar simpatizantes y empezar a trabajar con ese proyecto, pero desde escuela política, ¿no? Conociendo lo que se plantea, orientado a la praxis puramente desde la perspectiva gubernativa. Muchas gracias, doctor. Más o menos para empezar a cerrar y dejar y esto le quería, bueno, primero que nada, creo que toca un punto muy importante y es la formación política. Considero que es bastante importante para esto. Me gustaría saber desde su perspectiva un análisis o si pudiera darme su punto de vista sobre el escenario actual en el que nos encontramos, primero tomando en cuenta las acciones de un ministerio público que sirve como una instrumentalización de persecución política versus 4 meses para una transición de gobierno versus esto que le decía, una propuesta de una persecución ante los corruptos y a nivel internacional pareciera que estuviéramos en el foco. ¿Cómo ve usted los próximos días para Guatemala, teniendo en cuenta que tenemos en este momento una población lista, una población diría yo un tanto reaccionaria, que está lista para ir a las calles, que está lista para manifestar? Mira, lo que tenemos que entender y aceptar es que en Guatemala se destruyeron todas las instituciones. No hay una, ni siquiera nuestra gloriosa Universidad de San Carlos se salvó. Lo único que queda todavía ahí a medias es el ICSI, que ya le están poniendo el guante encima. Pero por lo demás, todo está cortado y destruido.
El Ministerio Público evidentemente no es la excepción. La politización de la justicia es el cáncer de cualquier Estado de Derecho. Y lamentablemente la judicialización dentro de lo político llegó a extremos nunca antes vistos. Esto es grave, porque entonces las reglas del juego son totalmente autoritarias y arbitrarias. Yo, por ejemplo, si tú me preguntaras cómo veo la actitud del Ministerio Público en este momento, desde la perspectiva del derecho positivo, yo te abro la Constitución y te digo, el Ministerio Público tiene un mandato constitucional, que es la tarea de la investigación criminal y la persecución penal una vez haya avanzado en eso. Esa es la función de una fiscalía en el mundo. En este caso, por ejemplo, el MP, sea quien lo esté dirigiendo, tiene que sujetarse al mandato constitucional, a sus leyes internas, ¿verdad? En cuanto a la investigación penal y a la persecución penal. Así tiene que ser. Yo creo que el ataque o las acusaciones que se han hecho por parte del Ministerio Público a varios partidos, en este caso particularmente al partido que ganó las elecciones, está en ley, está en derecho. Eso sí, que estos señores del Ministerio Público demuestren con hechos que las acusaciones están técnicamente sustentadas y que son irrebatibles. Si ellos lo demuestran, ¿quién puede estar en contra de la aplicación de la ley? Pero si el Ministerio Público cae en un proceso de persecución penal deliberado y no muestra pruebas, y se caen los juicios como se caía también con la administración del Ministerio Público anterior, entonces el Ministerio Público ya no está cumpliendo, también está haciendo un gran daño a la población y un ridículo institucional. Yo te digo, creo que hay necesidad de fortalecer todas las instituciones. Es una, diría yo, una tentación autoritaria quedarse con el poder jurídico que no tenga. En Guatemala, obviamente, el poder jurídico está maniatado por varios poderes a su vez. Hay gente poderosa que te dice, yo tengo 3 magistrados, tengo tantos diputados, tengo tantos jueces. Si eso no puede ser, porque aquí la justicia debe estar al servicio del ciudadano, no de grupos de poder. Entonces es un péndulo que hoy está aquí y hoy está acá. Mañana está aquí, vuelve a estar acá. Destruimos el proceso del Estado de Derecho. ¿Quién va a hacer inversiones en un país así? ¿Qué seguridad tienes tú si en Guatemala el 97% de los delitos quedan en impunidad? Desde un asesinato hasta un hurto. Aquí no hay Estado de Derecho. Entonces yo te diría que ojalá que todas estas persecuciones sean demostradas. Ya se iniciaron. Este es un tobogán, ya se lanzaron. Ojalá que demuestren con hechos, porque si no lo demuestran el daño que le están haciendo a la institucionalidad, a la población y al propio, en este caso, el Ministerio Público, es terrible. Así es que yo lo veo como parte de una serie de vendetas que vienen de hace mucho tiempo atrás, desde el tiempo de Otto Pérez Molina y antes incluso. Y que no solo es aquí, te digo. Acabamos de ver la humillación al expresidente Donald Trump, ficharlo como un reo. Yo en lo personal creo que eso viene a sumar un daño terrible a Estados Unidos. Es decir, no solo es en estos países tropicales, como nos dicen, también en los países desarrollados se da la manipulación de la justicia en función de la política. Y eso es grave. Hay que empezar a trabajar por una nueva institucionalidad. Evidentemente, las condiciones con ese Congreso que fue electo, con más de la mitad de los alcaldes que tú sabes quiénes los financiaron, va a ser muy difícil que el país pueda salir adelante. Si no se tiene un verdadero liderazgo, capacidad de convocatoria, de convencimiento, de uso de la razón y apoyo popular para hacer los grandes cambios. Pero lamentablemente mi diagnóstico es que no se tienen en este momento ni se van a tener a corto plazo. Y que tenemos que prepararnos para seguir en una situación de estar gestionando crisis, ¿verdad? Acaban de sacar tal cosa del MP, acaba de decir un juzgado tal, la CC dio o no dio el amparo. Y vivimos así, sin darnos cuenta, cada día somos más pobres, cada día hay más violencia, cada día se destruyen más los recursos, porque estamos metidos en esa telenovela perversa, ¿verdad? Durmiéndonos a la 1 de la mañana viendo las redes sociales, sin caer en la acción. Guatemala es un cambio. Así es que lo que se está implementando
ojalá tenga un fundamento jurídico y que quede demostrado implacable e irreversiblemente para que se crea. Si no es así, el daño va a ser terrible para el país, evidentemente, y para todos. Gracias, doctor. Acertado el análisis, considero yo que abre la posibilidad que conversemos actualmente a lo que regresábamos. Me gustaría darle la oportunidad también para que diera una reflexión final. Tenemos 351 personas que han escuchado esta noche su mensaje. Yo también, ojalá pudiéramos tener más espacios como este con su persona, que considero yo que son bastantes exactos, por lo cual, nuevamente, y como siempre le he dicho, la puerta está abierta de mi plataforma para que podamos conversar de esto, pero me gustaría que se tomara el tiempo para dar una reflexión final, algunas palabras para las personas. Hay bastante apoyo en los comentarios, hay gente que entró un poquito tarde y está esperando tal vez nuevamente unas palabras de usted, por lo cual yo le dejo el espacio para que pueda dar sus reflexiones finales. Bueno, mira, mis reflexiones finales son, hemos sufrido mucho. Yo creo que en este momento nadie está ganando con la situación de Guatemala. Y me voy al extremo. Cualquiera pensaría que los grandes empresarios están felices. Yo he hablado con grandes empresarios que están muy preocupados. Y todos, medianos empresarios, y no digamos los pequeños empresarios, se han dado cuenta que han caído las ventas. Hay menos facturación. Cada vez tienen menos liquidez. Están entrando todos en un proceso de reducción de costos. Y lo más grave es que en esa reducción de costos surge ese fantasma terrible de quitar o botar a los trabajadores de sus puestos. Más desempleo. Eso está pasando. Yo no veo ni un solo sector en este país que en este momento esté generando beneficio de cómo está la situación, a excepción, evidentemente, del crimen organizado. A excepción de ello, ¿verdad? Porque ese es un Estado fallido. Siempre lo he sostenido, ¿verdad? Un país en donde el 97% de los asesinatos quedan en impunidad. Ese es un Estado fallido. Que no me vengan con otra doctrina de derecho. Claro, para los criminales, este es el Estado perfecto, porque no hay ley, ¿verdad? Me refiero a los narcotraficantes, a todo ese tipo de gente. No está ganando Guatemala en este momento. Todos estamos muy preocupados. Es decirte que tengo contactos, pues los he ido haciendo con el tiempo. En este momento se retrajeron varias inversiones que se iban a hacer en el país. La compañía esta, Fitch Ratings, analizó el país y dijo que el proceso electoral en Guatemala no va a provocar ningún cambio macroeconómico afortunado, y que por el contrario, el desempeño del proceso electoral pone en seria duda la soberanía del país. Búsquenlo, está en prensa libre. Fitch Rating, evaluación sobre Guatemala. Esto que está generando que inversionistas se detengan. Si no hay inversiones, no hay desarrollo. Tú no vas a invertir en un país donde no hay Estado de Derecho, no hay certeza jurídica, todo el tiempo estamos peleando en las cortes, donde no hay infraestructura, se nos está cayendo pedazos el país. Tú dices, no, linda Guatemala, pero mejor me voy a la Dominicana. Sí, son 2.000 trabajos que perdieron nuestros jóvenes. Yo creo que todo esto tenemos que verlo con mucha objetividad, ¿verdad? Porque no hay un sector que se esté beneficiando. Y si vamos a llevar el discurso de la confrontación, sin capacidad de negociación, sin carácter para tomar decisiones, ¿verdad? Sabiendo a lo que se va, no vamos a salir adelante. El piloto de un avión tiene que estar preparado para turbulencias. Ningún marinero se hizo experto en aguas tranquilas. Se necesita saber a dónde vas, qué es lo que tú tienes que hacer, carácter y decisión para hacerlo. Y no tener un discurso ambivalente hoy y mañana otro, porque no se va a poder. Entonces, yo en ese sentido creo, en mi educación final, es, no estamos bien, nadie gana. La delincuencia puede robarnos un familiar de la forma más ingrata, por un vehículo, por un celular. Profesional, médico, por ejemplo. ¿Cuántos años de estudio, de trabajo, que se van en segundos por un delincuente? No vamos bien. Quien diga que vamos bien, obviamente no entiende lo que está pasando. Entonces, mi reflexión final es, entremos en un proceso de análisis, de introspección, ¿verdad? De que la política es importante, pero la verdadera política. 2, de que tenemos que trabajar como país en un proyecto unitario, con nuestras diferencias, la unidad en medio de la diversidad, y empezar a trabajar por los niños, por los jóvenes, ¿verdad? Porque sí, parte el alma que ver en otros países, yo tengo la fortuna de viajar cuando puedo, que en otros países los jóvenes tienen tantas oportunidades, y en el nuestro se les niegan constantemente, ¿verdad? Entonces,
que hagamos un alto en el camino. Todos los seres humanos hay un momento que tenemos que estacionar el vehículo, poner el freno de mano, apagar el motor y hacer una meditación sobre a dónde vamos. ¿Realmente vamos por la carretera que queremos ir? Guatemala necesita un gran cambio. Ya no podemos seguir en esto. Entonces, ojalá que las fuerzas fácticas, los grandes empresarios, las Fuerzas Armadas, la cooperación internacional, ¿verdad? Se den cuenta que necesitamos un cambio. Y bueno, el pueblo, como soberano, como actor potencial, tiene que levantar la mano y exigir lo que le merece, lo que merece, ¿no? Más justicia, más equidad, porque el pueblo guatemalteco no está pidiendo riquezas, país. Lo que quiere el pueblo guatemalteco es tener un techito encima para protegerse de la lluvia, tener comida, que no haya violencia, que los niños estudien. Es todo lo que pide el pueblo. Es un pueblo muy modesto, la verdad. Así es que creo que sí se puede. Lo vamos a lograr. Guatemala tiene mucha gente buena, unos recursos naturales súper envidiables, pero tenemos que despojarnos de esas cadenas, de esa página negra de la historia, que es que nos lleva siempre a este mismo agujero, que no nos deja salir adelante. Byron, tú no sabes lo que te agradezco, porque esta es una especie de confesión. Me recuerda cuando de niño me llevaban medio obligado a confesarme con los curas, porque era necesario que se dijera. Fueron semanas de callarlo, de sufrirlo en carne propia, pero creo que esta explicación fue buena. Me permitiste comunicarme con mucha gente, que sé que es gente madura, por eso está conectada, gente que le importa el país, que le importa a su familia, que se importan a sí mismos. Así es que mi agradecimiento hacia ti es inmenso. Espero mantener esta comunicación y con mucha fe, porque como siempre he dicho y lo repetiré hasta el último momento, porque aquí nadie claudica. Gracias, doctor. No, el agradecimiento para mí es a usted, ya que, como le decía anteriormente, considero yo también que estas eran las cuestiones que teníamos que hablar. Espero yo que no sea la última vez y, como le digo nuevamente, le deseo los mejores de los éxitos desde su plataforma Guatemala Va, que es donde el doctor nos estaba comentando anteriormente, que está dando formación política y liderando varios proyectos para jóvenes que quieran incidir, pues no solo en espacios políticos, sino también en formarse políticamente, por lo cual la invitación queda abierta para que las personas se puedan sumar. Y pues nada más desearle lo mejor, doctor, en sus emprendimientos, en su empresa, y pues obviamente, como le digo anteriormente, las puertas a mi canal quedan abiertas siempre para cuando usted quiera sumarse. Gracias, Byron. Un fuerte abrazo para ti, sincero agradecimiento y seguimos adelante. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta pronto, Byron. Bueno, para las personas que pudieron estar acá, este fue la entrevista que tuvimos con el doctor Manuel Villacorta, ex candidato a presidente por el partido Voz.